a Dios. Libro de Romanos, capítulo 8, su versículo 7 al versículo 15. Vamos a ver quiénes son los verdaderos hijos de Dios. No como muchos dicen, amados hermanos, que todos somos hijos de Dios. Gloria a Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la Biblia, tal como está escrita, así vamos a leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la letra dice: por tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¡Ja! Santo Dios, ya empezó la cosa aquí. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Que Dios bendiga su bendita palabra. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahora sí, algunos dirán, o algunos van a poner sus comentarios, amado hermano, porque esta palabra va a ser un poco fuerte, la cual en el tiempo que estamos viviendo ya no se está predicando. En el tiempo que estamos ahora, la mayoría de los mensajes en las redes sociales es que Dios es amor, es que Dios te va a bendecir, es que Dios es un Dios de prosperidad, es que si tú pones cuando en el sobrecito, así Dios te va a bendecir. Es que, amado hermano, Señor reprenda al diablo en estos tiempos. Hay muchos, amados hermanos, charlatanecitos por ahí
Hay muchos, amados hermanos, aleluya, vividores del Evangelio de Cristo que se han levantado, pero Dios gracias, que todavía hay algunos todavía también que no han doblado sus rodillas delante de los Baales. Hay algunos todavía que están parados a la brecha todavía y que pueden decirle a esos charlatanes que el Señor los reprenda y que si no se arrepienten, si no se arrepienten, también irán al fuego eterno, al castigo eterno. ¿Por qué? Porque todos los que predican de la prosperidad y han dejado de predicar del pecado, viven en el pecado y viven en la carne. Y son guiados por el espíritu de este mundo, no por el Espíritu de Dios. Son guiados por el espíritu de las tinieblas, no son guiados por el Espíritu de Dios. No son guiados por el Espíritu que resucitó a Cristo. Amados hermanos, si usted quisiera que este mensaje llegue a otros, comparte nuestro like. Así es que, amados hermanos, dice el versículo 7, por lo tanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Todo aquel que practica las cosas de este mundo es enemigo de Dios. Es en contra de Dios. Y todo aquel que pasa la hoja donde dice, donde habla del pecado, y pasa la hoja por encima y va buscando el versículo donde habla de la prosperidad, es del diablo. No es de Dios. En contra de la voluntad de Dios está. Gloria al Señor. En contra de la voluntad de Dios está. Por eso dice, por tanto, dice, por cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No se sujetan a la ley de Dios, no se sujetan a la voluntad de Dios, no se sujetan bajo los, aleluya, los estatutos de Dios. Porque si Dios dice que tú no tienes que hacer estas cosas y lo hace, está haciendo las cosas al contrario de la voluntad de Dios. Por eso, amado hermano, le dije desde el principio, hay muchos que no van a gustar este mensaje, amado hermano, pero lo siento mucho. Con todo mi corazón se lo digo, no desecha usted a este que te está hablando. Le estás desechando, amado hermano, amado amigo, la palabra de Dios, y lo estás desechando a Dios. Porque la Biblia es clara, la palabra es clara. Si es que agrego algo para que usted entiende, porque la palabra de Dios dice, escúcheme bien, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Cuánta gente que han sido predicados, enseñados a través de la Biblia, y leen la Biblia y lo encuentran en la palabra y no quieren hacer lo que dice la palabra? Hacen las cosas a su manera, hacen aleluya, el mensaje, sus prédicas a la manera de ellos, a la manera de vivir, a la manera que a ellos le encantan. Amado hermano, predicadores, evangelistas, profetas, apóstoles que se hicieron solos, que nadie se los puso a ellos como apóstoles, se hicieron apóstoles. Negociantes del evangelio de Cristo. ¿Por qué negociantes? Porque ya no hablan del pecado. Ya no hablan quiénes son los que van a entrar en el reino de los cielos y quiénes son los verdaderos hijos de Dios.
no hablan. ¿Saben cuál es el mensaje de ellos? El mensaje de ellos es que todos somos hijos de Dios, que el sol sale para todo, que todos nos vamos para el cielo, que la lluvia sale para todo, que lo que Dios busca es el corazón, que los que hablan del pecado son extremistas. Señor, reprenda al diablo, amado hermano. Es tiempo de predicar del evangelio de Cristo y de decirle al mundo que los que practican, o de decirle a aquellos que supuestamente cristianos que practican las cosas del mundo, no son de Cristo, no son de Dios, no son hijos de Dios. Le guste o no le guste, no son hijos de Dios. Porque dice el versículo 8, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Claro, ahora mismo los que no, aleluya, los que no viven, alabado sea el nombre del Señor, los que viven según a la carne, ahora mismo no les va a cuadrar, no les va a gustar, no les va a encantar este mensaje. ¿Por qué? La Biblia lo dice. Porque no agradan a Dios. Porque el que agrada a Dios, todo mensaje le conviene a Él. El que ama a Dios, el que hace la voluntad de Dios, cualquier mensaje que sea predicado, es para el beneficio para su vida y es medicina para sus huesos. Pero aquel que está en contra de la voluntad de Dios, el que está viviendo conforme en la carne, no está agradando a Dios. Por eso no le gusta el mensaje. Por eso, aleluya, siempre va a estar en contra. Pero una cosa, déjame decirte que no estás en contra de este que te está hablando ahora. Estás en contra de Dios, en contra de la voluntad de Cristo, y estás viviendo conforme en la carne. Por eso, cuando estás viviendo conforme a la carne, tu propia carne, el que te guía es el espíritu de este mundo. El espíritu del Dios de este mundo, no el espíritu de Dios. Porque el que es guiado por el espíritu de Dios, este es el Hijo de Dios. Bendito es el nombre del Señor. El versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne. Está hablando a los que son hijos de Dios. A los que son hijos de Dios. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que... Escuche bien esta palabra. Si es que está en nosotros. Wow. Si no está en nosotros, entonces, ¿quién nos guía? Y el que es guiado por el Espíritu de Dios está de acuerdo de la palabra de Dios. Y se alegra cuando hay alguien que está predicando de la palabra de Dios. Oh, pero en este tiempo, amado hermano, están más de acuerdo cuando habla un profeta charlatán, cuando habla un supuesto apóstol mentiroso. Y todos ahí colgados de él. Profetízame, profetízame. Si quieres profecía, métete en la Biblia, métete en la palabra de Dios. Ay, apóstol, ore por mí. Métete en la presencia de Dios, ora a Dios. ¿Quieres ver milagro en tu vida? Métete en la presencia de Dios. Oh, pero ahora no leen la palabra, colgados de un profeta, de unos apóstoles, y cuando escuchan un mensaje no les gusta. ¿Por qué? Porque están en la carne y adoran y aman y le siguen a los que están en la carne. Y le sigan a los que están en la carne. Porque los que están en la carne, déjame decirle, los que están en la carne, los que predican conforme a la carne,
llenos de seguidores. Sus plataformas están llenas de 1,000, 4,000, 5,000 vistas siguiéndoles a ellos. Oh, porque así dice el Señor. Oh, te profetizo en el nombre. ¿En el nombre de quién? ¿En el nombre de quién? Por eso, amado hermano, este mensaje no va a ser agradable, lo estoy seguro. Bendito es el nombre del Señor. Lo importante es que el atalaya diga y predique la palabra de Dios. Gloria al Señor. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y ahí viene. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Más claro, si usted va a poner comentario ahora, póngaselo. Póngaselo, escríbelo. Porque dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de Dios. Es de Satanás. Y su padre es Satanás. No digas así, ay, da miedo. No, la Biblia lo dice, que su padre es Satanás y punto. Así. Por eso a los que predican de la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios, amado hermanos, son muy odiados, muy, amado hermanos, señalados, pero no le hace. Sé que el que me levantó desde cuando no era nada, tiene poder. Me limpió, me perdonó y me puso donde estoy para llevar su palabra y decirle al mundo, mi amado hermano, el Hijo de Dios, el que tiene al Espíritu de Dios, y la que guíe a él es el Espíritu de Dios. Y a los que no, claro, eso estoy consciente, que no todos están de acuerdo. Pero ¿qué quieres que le hago? ¿Lo rompo la hoja de la Biblia para no predicarlo? Como muchos lo han hecho. Porque muchos han hecho, lo han rompido la hoja de la Biblia. Otros nomás lo han rayado y para que ya no se ve. Pero mi Biblia y todas las otras Biblias dice así. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Punto. Así dice la Biblia. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Es decir, cuando el cristiano vive y que está el Cristo de la gloria, el Cristo de poder en su vida, que le ha reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, y está ese Cristo por adentro de ese cristiano, ya no practica el pecado. Cuando hay un mensaje fuerte para él, es una bendición. Cuando hay un mensaje que viene de parte de Dios para él, es medicina para sus huesos. Y le alaba y le adora a Dios. Y está apartado del mal. Vive para Cristo. Vive conforme a la voluntad de Dios. No vive en la carne. Lo rechaza los deseos de la carne. Lo deja por un lado, se aparta de los deseos de la carne y su vida está en Cristo. Mi amado hermano, escuche bien,
Pero si Cristo está en vosotros, es decir, si Cristo está en usted, si Cristo está en ti, amado hermano, en verdad tu cuerpo está muerto de pecado. Tu cuerpo no practica el pecado. Tu cuerpo es para Cristo. Tu cuerpo se cuida, o tú te cuidas para Cristo, para Dios, para que en el día de su venida usted será levantado. Para que en el día de su venida usted, mi amado, será levantado. Pero hay de aquel que no está practicando la voluntad de Dios, que está fuera de la voluntad de Dios, que está practicando los deseos de la carne, vive los deseos de la carne. ¿Y qué dice el versículo 7? Dice, amado hermano, por cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios. O es decir, si no entiendes, cuando el deseo de la carne te maneja y luego lo practicas, amado, es enemistad contra Dios. Y todo aquel que hace amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios. No enemigo del predicador, enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Aleluya. Vamos a seguir. Dice, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Cuando vives bajo la justicia de Dios, cuando vives, cuando Dios te dice, o el Espíritu de Dios te dice, no hagas esto, y tú no hagas porque obedeces la voz de Dios, porque obedeces, porque te estás haciendo guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo que quiere, amado hermano, que tú vivas en justicia, que tú vives justo, que tú vives santo, que tú vives perfecto delante de Dios. Y cuando tú practicas esto, lo que el Espíritu te dice, es agradable delante de Dios. Pero cuando el Espíritu o la carne, tu espíritu o tu carne rechaza lo que el Espíritu de Dios te dice, y te vas por otro camino y haces las cosas lo que tú quieres, estás en contra de la voluntad de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios no está en ti. ¿Qué está en ti? El Espíritu, una vez más, vuelvo a repetírtelo para que entiendas una vez más. Lo que está en ti es el espíritu de este mundo, el Espíritu de Dios de este mundo. La que te ha cegado mucho a ti. ¿Qué es lo que te ha cegado mucho a ti? El espíritu de este mundo. El Espíritu de Dios de este mundo es lo que te ha cegado mucho a ti. ¿Y cómo para que te despiertes? Pues leyendo la palabra. Si no quieres que alguien te predique fuertemente, métete en la palabra y vas a encontrar la palabra de Dios, lo que Dios quiere para ti. Es lo mismo si quieres una palabra profética para ti. No te acudes a un profeta, porque en realidad para saber un profeta de verdad, que Dios lo ha levantado, tienes que tener discernimiento para discernir si es de Dios o no. Tienes que tener discernimiento si ese profeta es de Dios, que si ese profeta es escogido por Dios o es llamado por Él mismo. Porque hoy en tiempo hay muchos llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Cuántos llamados hay? ¿Cuántos falsos maestros, falsos
pastores, falsos sacerdotes, falsos profetas, falsos apóstoles, mentirosos. Ahí están por todos lados. Y para discernir quiénes son, tienes que tener, mi amado hermano, el discernimiento del Espíritu de Dios. Pero hay aquel que se opone de la palabra. Bendito es el nombre de Jesús. Pero vamos a seguir la palabra del Señor. Dice, y si el Espíritu, una vez más, y si el Espíritu de la cual que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos en Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortal por su Espíritu que mora en vosotros. Si el Espíritu, el que lo levantó a Cristo entre los muertos, está en nosotros, vivificará también en vosotros. Es decir, estará en nosotros. Por eso hay una palabra, dice, despiértate tú, que estás entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Despierta. Muchos en este tiempo ven físicamente, pero están ciegos espiritualmente. Muchos tienen 4 ojos físicamente, pero están ciegos espiritualmente y no pueden ver. Y muchos sordos que están también, que no oyen, no escuchan el mensaje de Cristo. Amados hermanos, ya no es el tiempo de estar, amado hermano, perdiendo el tiempo creyendo que tan solamente llevar una Biblia bajo los brazos somos cristianos y nos vamos para el cielo. No, no. Creyendo, como muchos lo predican al otro lado, que tan solamente portas tu diezmo o portas tus ofrendas, vas a ser salvo. No, no. Para ser salvo tienes que tener el Espíritu de Dios dentro de ti. Tiene que morar Dios dentro de ti. Y tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios en el camino correcto. En el libro de San Juan, donde habla, dice, porque el Espíritu de Dios te va a guiar a toda verdad. ¿Y quién es esa verdad? Cristo Jesús. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, nadie va a llegar a Dios por un apóstol. Nadie va a llegar a Dios por un profeta. Nadie va a llegar a Dios por un pastor. Nadie va a llegar a Dios por un sacerdote. Nadie va a llegar a Dios por una religión. Nadie va a llegar a Dios por lo que tú portas. Nadie. Para llegar a Dios es por Jesucristo. Y a través de la guianza de su Santo Espíritu vamos a alcanzar la verdad, a encontrar la verdad en la palabra de Dios. Porque la verdad no lo vas a encontrar en otro libro. La verdad no vas a encontrar en aquellos predicadores que se hicieron predicadores. Déjeme decirle que muchos
que se han hecho, voy a hacer un negocio, a ver, voy a probar. Negociantes del evangelio. Señor, reprenda esos demonios, esos hijos del diablo. Que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Amado hermano, no estoy hablando de mi propia cuenta y de mi propia voluntad ahora. Siento que hay una presencia, que hay un amado hermano, siento en mi vida, ahora mismo, amado hermano, que hay alguien que me está dando esta palabra. Por eso el que no le guste, gloria a Dios también al que no le guste. Y vamos a seguir. Bendito es el nombre de Jesús. El versículo 12 dice: así que, hermanos deudores somos. Amados hermanos deudores somos. ¿Por quién vino Jesucristo? ¿Por quién el Padre envió a su Hijo? Por nosotros. Porque somos deudores, somos pecadores. Pecamos contra Dios. Mientras tú estás en este mundo, estamos rodeados, amado hermano, de tanta maldad. Pero a través del Espíritu Santo podemos cuidarnos para Dios. A través del Espíritu Santo, amado hermano, podemos apartarnos de los deseos de la carne. A través del Espíritu Santo podemos vivir una vida agradable delante de Dios y delante de la sociedad. A través de la guianza del Espíritu Santo en nosotros, cuando de verdad somos cristianos, hijos de Dios. El Hijo de Dios es guiado a través del Espíritu Santo, a través de su bendita palabra. Y cuando tú vives así, los deseos de la carne llegan, sí. Somos atacados por los deseos de este mundo, sí. Pero no es tan fácil, porque cuando está el Espíritu de Dios en nosotros, el mismo Espíritu de Dios nos redarguye. El mismo Espíritu de Dios nos dice: no lo hagas, porque vas a pecar. Pero a veces con una mirada pecamos. Pero abogado tenemos. Y nos vamos a la presencia de Dios, pedirle perdón, y Él nos perdona. Él es fiel en perdonarnos. Pero ¿qué pasa cuando hacemos el deseo de la carne y los deseos de este mundo sin pedirle perdón a Dios, y luego vuelvo otra vez y a pecar otra vez contra Dios? Entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos haciendo la voluntad del mundo, y luego volvemos enemistad contra Dios. Hay un problema, amado hermano. Si tú sientes, amado hermano, atacado por este mundo, ¿qué tienes que hacer? Acércate más a Dios, métete más en la presencia de Dios, entrega tu vida a Dios y permite que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, sea tu guiador. Permita que el Espíritu Santo sea el que te conduzca en el camino perfecto, en el camino angosto, aunque es doloroso muchas veces, pero es mejor caminar en ella, porque en el día que Cristo venga nos va a encontrar caminando en el camino angosto, aleluya, batallando, pero ahí vamos, y nos encuentra Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, apartado del mal, y serás levantado. Alabado sea el nombre de Jesús. Seguimos, dice: gloria a Dios. Para que vivamos conforme a la carne. Y el 13 dice: porque si vivís conforme a la carne,
moriréis. ¡Qué tremendo! Si vivís conforme en la carne, moriréis. Que no me vaya a decir, entonces quiere decir que voy a morir. No, está hablando espiritualmente. Espiritualmente. Pero no solamente espiritualmente. Si no corrige su camino, también puede llegar la muerte física. Y en la muerte física se acabó todo. No hay esperanza. Se acabó por completo. No permitas que el enemigo te mata a ti espiritualmente. No permitas que los deseos de esta carne, los placeres de este mundo te mata espiritualmente. Si sientes algo que el enemigo que te está atacando, dile, me paro en la brecha. Y si has caído, amado hermano, y si has caído, caerte no es quedarte tirado, es levantarte de nuevo y permita que el Espíritu Santo, invita al Espíritu Santo, porque el hombre sin el Espíritu de Dios, amado hermano, dice la Biblia que parece un metal, que todo por adentro vacío. Es fácil que el enemigo aprovecha de tu debilidad. Pero no te des por vencido. Levántate en el nombre de Jesús. Dile, Señor, aquí estoy. Necesito de tu presencia. Necesito de tu poder. Necesito de tu Santo Espíritu. Permítame, Dios, que tu Santo Espíritu me guíe. Permíteme, Dios, que tu Santo Espíritu me conduce. Lléname de tu presencia, de tu Santo Espíritu, porque quiero ser tu voluntad. Porque quiero ser tu voluntad. Pero si usted ya le gustó la voluntad de este mundo o los placeres de este mundo, pues ni modos. Pero lo importante es que estás escuchando el mensaje. Ya quede en usted. Lo importante es que Dios te está hablando. Si caíste, ¿qué faltaba en ti? El Espíritu de Dios. Por eso diste la oportunidad a los deseos de la carne. ¿Qué te faltaba? El Espíritu de Dios. Pero vamos a seguir porque quiero llegar en el punto importante, el punto del tema que está en la pantalla. Dice, gloria al Señor. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Escuchaste este que acabo de leer? Lo repito una vez más. Dice, escuche bien. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, ¿de qué espíritu está hablando aquí? Del Espíritu de Dios. Del Espíritu de Dios. Si tú vives conforme el Espíritu de Dios, conforme cuando el Espíritu de Dios te dice, las cosas son así. Cuando el Espíritu te dice, no mientas, porque no va con Dios. No mires la mujer de tu prójimo, porque no va con Dios. No visites al hechicero, porque no va con Dios.
si vives en la fornicación, corrige tu vida, porque este no va con Dios. Si vives en adulterio, porque dices en tu mente, nadie me ha visto. Ten cuidado. Los ojos de Dios están sobre ti todos los días, las 24 horas del día y los 7 días y los 365. ¿Hay algo ocultas o hay algo que puede ser escondido delante de Dios? No hay. Si el Espíritu te dice, no hagas. Y si tú te detengas y obedeces la guianza del Espíritu Santo, entonces vivirás. Wow. Entonces vivirás. Pero si te das por vencido a hacer las cosas y empiezas a vivir conforme la carne, vas a morir. Dice la Biblia, morirás. ¿Quieres que lo lea otra vez? Dice, porque si vivís conforme a la carne, morirás. Wow. Este está tremendo. ¿Qué prefieres? ¿Vida o muerte? ¿Qué escoges? ¿Vida o muerte? Vamos en el punto muy importante. Ahí viene. Ahí viene. El versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces los que no están o los que no han recibido a Cristo en su corazón y los que no han entregado su corazón a Cristo y los que son guiados por el espíritu del Dios de este mundo y los que hacen los deseos de este mundo y los que viven conforme de la carne, hijos de ¿quién son? Wow. No le va a gustar. Hijos del diablo son. Lo siento. Pero la palabra así lo dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dice todos son hijos de Dios. No, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.